Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mente Fuera de Series. Y hoy tengo un invitadazo súper especial donde nos va a contar toda su experiencia en el mundo gastronómico. Hoy me acompaña el señor Jaime Alberto López. Él es presidente nacional de Acodres y también es un empresario de la industria gastronómica aquí en Bucaramanga. Entonces, bienvenido Jaime y gracias por acompañarnos aquí en Mente Fuera de Serie. Adriana, muchas gracias por esta invitación, gracias por tenernos presente a esta industria para estos podcasts. Genial, exacto. Bueno, como te decía, fuera de cámaras, la idea es conocer precisamente a nuestro invitado y bueno, Jaime, cuéntanos, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué profesión tienes? ¿Dónde naciste? Un poco de tu experiencia. Adriana, yo soy bumangués, santanderiano, de nacimiento, de esos que aman su tierra y que disfrutan vivir acá y hacer región. Yo soy arquitecto y diseñador industrial de profesión, estudié en Bogotá las dos carreras y yo creo que por cosas del destino, en el 2012, ya con ganas de volver a la tierra para trabajar y para tratar de devolverle un poco de todo lo que me ha dado y de esos años felices acá en el colegio y en el estudio, me devolví a hacer mi práctica de arquitectura y de diseño industrial y terminé enrolado en proyectos no específicamente gastronómicos, pero que tenían que ver con la industria y con el comercio de productos eh, que servían para la gastronomía. Y a raíz de eso, después de un tiempo y tratando como de reencaminar un poco el producto y el proyecto, terminé en esta industria que me ha dado muchísimas cosas y que disfruto cada día más abriendo nuevos proyectos y haciendo más cosas. Ya van 13 años. 13 años de experiencia, ¿no? Siendo empresario. ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo es emprender? Bueno, o por lo menos, ¿cómo fue para ti? Yo ahorita, inclusive como acabas de decir, detrás de cámaras te decía que tal vez si hubiera sabido todo lo que iba a pasar en ese momento no hubiera arrancado. Yo creo que para nadie y en ninguna industria emprender es fácil. Ujú. Esto no se trata solamente de tener el recurso económico para hacerlo. Mucha gente cuando miran los proyectos y las cosas que se han desarrollado, creo que la palabra común o la frase común es, pero es que como tienen recursos para hacerlo, lo pueden hacer. Sí. Y no es así. Uno, primero, no arranqué con recursos. Esto fue un proyecto, han sido proyectos que se empezaron a hacer literalmente con las uñas, trabajándolos desde el inicio, saliendo a buscar precisamente esos recursos económicos para poderlos gestionar. Y eso demuestra un poquito la dificultad que Ujú. tiene aquí en este país emprender. No es una tarea fácil, eh, se requieren muchas ganas, de muchas agallas para poderlo hacer, porque cada día inclusive está más difícil hacerlo. Wow, te tocó muy difícil, ¿no? Poder emprender, poder arrancar. Sí, yo creo que difícil en términos de ese reto que me puse yo mismo Ujú. de sacar las cosas adelante. Muy fácil en el sentido en el que tuve el apoyo emocional y de tiempo y en algunos momentos, no lo voy a negar, de recursos de mi familia para que las cosas se pudieran dar de la manera adecuada. Pero es que es una tarea compleja, o sea, entender toda la dinámica del emprendimiento como se conoce hoy en día, de armar empresa en este país, no es una tarea fácil. Sobre todo en el mundo del restaurante, ¿no? Digamos que los comensales son muy exigentes a la hora de ir a visitar un restaurante, del servicio, de la comida, siempre están ahí pendientes criticando o calificando mucho cada detalle, ¿no? Ahí cómo te fue, ¿qué tal esa experiencia? Es bien curioso porque esta industria se convirtió en el escenario perfecto para quienes no conocen o no saben del trasfondo que tiene un restaurante y una cocina. Mm. Se volvió el escenario perfecto para todos ser críticos o todos ser gurús gastronómicos. A mí eso en realidad no me incomoda. Yo siempre he pensado que la comida y los restaurantes son como los colores, o sea, hay una gran variedad y no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entre más oferta haya en el mercado, definitivamente lo que abre es un abanico de posibilidades para que los comensales puedan salir, pero sí hace parte obviamente de una dinámica muy compleja. Hoy en día, inclusive hace 10 años, 12 años,
cuando hasta ahora estaba empezando a aparecer Instagram y todas esas Ujú. plataformas digitales, pues no era tan común lo que sucede hoy en día, y es que una persona con un comentario puede sacar tu proyecto a flote y que sea Ujú. un éxito total, o literalmente condenarlo al fracaso absoluto Ujú. por posiciones muy subjetivas, que en todas las empresas y en todos los escenarios, en todos los mercados, pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo es susceptible a un error o una equivocación en ese proceso de aprendizaje, y pues obviamente eso digamos que genera una dificultad. Bastante grande. Bueno, lo que tú decías es cierto acerca de los comentarios porque obviamente a la hora de escribir en Instagram es muy fácil, ¿no? Digamos, desde la comodidad de su casa, criticar, no, es que este restaurante me presta más servicio y esto y lo otro, pero de verdad no conoce todo el sacrificio y todo el personal humano que está ahí trabajando, cuestionando y sacrificando y haciendo para que todo salga bien, todo salga perfecto, ¿sí? Entonces, si eso es así, imagínate entonces años atrás cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hacía? Pues, ¿no? O sea, uno cómo se daba a conocer, porque obviamente para que una empresa arranque o se dé a conocer es el voz a voz. De acuerdo. Ahorita es la tecnología, o sea, si tú no estás en Instagram, no existes, como quien dice por ahí. Pero antes, ¿cómo te dabas a conocer o cómo se daba a conocer el restaurante? Mira que yo creo que nosotros tuvimos como empresa la fortuna de arrancar en esa etapa de transición. Lo que te contaba ahorita, creo que en esa época Instagram estaba empezando a funcionar, obviamente estaba Facebook, pero yo siento que la gente las tenía más como una plataforma evidentemente social, Uh-huh. pero no como una plataforma para sentar una posición frente a alguna temática en específico. Era Uh-huh. más un tema de ver la foto de alguien, en dónde viajó, qué hizo, etcétera, pero no de empezar a decir, tengo una postura frente a alguna cosa. Y eso nos permitió a nosotros que evidentemente ese cambio, pues yo siento que nos jugó a favor, porque fuimos de los primeros restaurantes que empezó a utilizar esas plataformas digitales para que ese voz a voz llegara mucho más rápido. Nosotros estuvimos entre la etapa del voz a voz, que hoy en día considero que sigue funcionando muy bien. Sí. Tú puedes ser muy bueno en redes sociales y hacer campañas digitales y meter cualquier cantidad de plata, pero si quien está al lado tuyo, que ya vivió la experiencia, va a decir que no estuvo bien, es más complejo que lo vayas a visitar. Entonces nosotros estuvimos en ese proceso como de transición, vivimos una etapa muy chévere, muy interesante, que fue empezar a hacerle ver a toda la gente que nos visitaba el producto, el servicio, esa innovación, porque eso hace 13 años lo que nosotros hicimos con el primer proyecto fue muy diferente a lo que existía, digamos, en el mercado acá en Bucaramanga, y eso permitió que el proyecto se volviera muy rápidamente viral, Uh-huh. no digitalmente, sino en el voz a voz. La Sí. gente empezó a hablar del producto y del proyecto y empezó a andar en ese momento muy, muy chévere, y eso nos permitió a nosotros ya vincularnos de una u otra forma más directamente a la parte digital y empezar a hacer ya promoción, pauta digital, y empezar a movernos como en ese mundo. A pesar de que duramos casi 5 años en donde Uh-huh. no se invertía un solo centavo en temas digitales. O sea, Oh. nosotros no poníamos nada por el mismo desconocimiento del que había. Creo que en ese momento también el tema de los influenciadores era muy, muy esporádico, uno que otro. Entonces no habían esos críticos gastronómicos que hoy en día existen. Ok, bueno, tienes varios restaurantes, digamos que has dirigido varios restaurantes. Un caso de pronto de estos restaurantes, algo especial que tú dices, mira Adriana, para mí este restaurante fue un éxito por esto y esto y esto. ¿Qué podrías decirnos? Hay una marca que literal cargo en mi corazón siempre, sigue abierta, pero es un ejemplo perfecto de esta pregunta que me estás haciendo, y ya te voy a contar por qué, pero también de cómo el mercado empieza a cambiar tan rápidamente que le toca a uno volver a reinterpretar todo. Y este es Chicken Box. Ujú. Este restaurante surge por un viaje que yo hice al extranjero, y empiezo a evidenciar cómo en otros países el pollo, que es un producto tan, digamos que para nosotros era tan natural y tan normal verlo casi que en todas las esquinas de la ciudad y de los barrios,
cómo el pollo empieza a tener una connotación distinta en otras ciudades, cómo empiezo yo a ver restaurantes que, como decía al principio, le daban otra posición al producto. Para nosotros comer pollo asado o pollo a la bróster era como el plan del domingo, el del desvare. Tenemos hambre en la casa, tenemos que pedir pollo, pollo llega a bastantes presas, comemos toda la familia y pare de contar. Pero no había detrás de ese consumo una experiencia. En ese momento identifico yo que empieza a existir una tendencia que se llama comfort food, que básicamente lo que transmite es comida reconfortante, pero no reconfortante de un caldo porque tienes guayaba, sino reconfortante porque te hace empezar a tener recuerdos o sensaciones de experiencias o momentos chéveres que has tenido. Entonces cogimos nosotros ese producto, entendiendo que Santander somos industria avícola por excelencia, los más importantes del país, y empiezo a buscar elementos que generen sensaciones como las vajillas de peltre, que cuando se mezclaron las dos cosas en el mismo lugar, hubo innovación en términos de producto, porque ya no vendíamos el pollo tradicional asado con papa, salada, yuca y arepa, sino que empezamos a aparecer con nuevas alternativas y nuevos productos. Vinculamos un producto tradicional con unas preparaciones innovadoras en un espacio completamente salido de lo convencional de la ciudad, porque en ese momento ni se pasaba por la cabeza a nadie que hubiera un asadero de pollo, un asador de pollos bonito, ¿sí? Y lo pusimos en un contexto diferente con los platos y todo, entonces la gente empezaba a llegar a decir, me acuerdan los vasos o los platos donde mi abuela, Sí. qué pollo tan rico, nunca me lo había imaginado con un mac and cheese, nunca me lo había imaginado con unas papas dulces, nunca me lo había imaginado con tal cosa, y un producto tan tradicional en el mercado empieza a coger un vuelo grandísimo y a convertirse literalmente en el mejor nuevo restaurante de Colombia para la revista La Barra en el 2015. Un año, tal vez menos de un año después de haber abierto y compitiendo con restaurantes a nivel nacional, muy importantes y con unas inversiones bastante considerables en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. Entonces creo que esa experiencia o ese momento ha sido uno de los más gratificantes porque nos enseñó también cómo empezar a abordar los nuevos proyectos y los proyectos futuros que íbamos a tener. Sí, bueno, yo conocí el restaurante y la verdad, algo, pues ahora que hablas de él, algo que me encantaba, me gustaba mucho, era precisamente los espacios o la experiencia que se podía vivir en este restaurante. O sea, la decoración, la forma en cómo estaba, digamos, organizado era sencillamente espectacular y llamaba la atención y uno se sentía en otra parte, como dices tú, como en otro país, porque era completamente distinto a los restaurantes tradicionales de pollo, ¿sí? Era totalmente distinto, entonces la verdad obviamente impactaba y llamaba muchísimo la atención. Sí, sí, y bueno, y espero que te siga impactando, mentiras, Sí. pero creo que eso es lo que ha pasado un poco. Mira que curiosamente muchas personas cuando hablan, y por eso te decía que es un proyecto que a mí me dio, yo creo que yo no llamo, a mí no me gusta hablar de éxito, porque siempre he pensado que el éxito realmente se va a medir cuando yo ya no esté acá. Pero creo que todas las cosas buenas que han pasado alrededor de los restaurantes, esta marca fue la que la terminó generando. Pero pasa mucho que la gente hoy en día, y por eso te ponía el ejemplo, la gente hoy en día habla mucho en pasado. Claro, Chicken Boxes tiene 10 años ya, y la gente ya empezó a ver otras cosas, empezaron a aparecer otros proyectos, otros diseños, otros espacios, mucha más facilidad Exacto. para viajar. Se puede decir, pues no sé, es mi experiencia o digamos mi forma de ver. Los restaurantes son como una moda, se puede decir, que hoy es así, Chicken Boss es así, pero mañana llegó otro restaurante con otro estilo, con otra, digamos, plato gastronómico espectacular. Entonces la gente va así cambiando. Entonces se puede decir que los restaurantes tienen un tiempo de vida, por decirlo así. Más que tener un tiempo de vida, hacen parte de unas tendencias y somos nosotros los empresarios o las personas que estamos detrás de esto los encargados de hacer que esta tendencia no termine. Te pongo un ejemplo facilísimo, una tienda de ropa. O sea, si Zara o los dueños de Zara no están permanentemente evaluando las nuevas tendencias o inclusive creándolas, porque es que acuérdate que detrás de cada proyecto de estos hay un grupo de personas creando tendencias a nivel mundial. Sí. ¿Dónde están? No sé, pero están creando tendencias.
Aquí hay un caso muy interesante y tuve la oportunidad de participar hace poco y es que hay una marca muy fuerte a nivel mundial que es Unilever eh, y ellos hacen un proyecto que se llama Menús del Futuro y una vez al año reúnen y hacen investigación durante todo el año, reúnen una cantidad de chefs, de expertos, de gente que habla de tendencias y todo, para establecer y tratar de congregar en un solo documento cuáles esos son esos productos, esas tendencias que van a salir, digamos Ujú. que en el próximo año. Y uno, como empresario, pues lo que tiene es que ir mirando cómo se mezcla, cómo empieza a cambiar. Vida útil, ningún proyecto. Sí tenemos, digamos que los restaurantes, eh, digamos que una curva de aprendizaje que si no lo logras pasar muy rápido, pues sí tiendes a morir, que es esos famosos valles de la muerte que llaman en Sí, las empresas, en los restaurantes, digamos que en los bares, por ejemplo, los bares o las discotecas tienden a ser cercanos al año y medio, 2 años, en los restaurantes pueden estar alrededor de los 5, pero eso no significa que ese sea el común denominador. Si tú ujú, logras adaptarte, si tú logras ir innovando en el proceso como lo tiene que hacer todo el mundo, porque sí, eso pasa con las empresas de software, eso pasa con las empresas de tecnología, de centros comerciales, de lo que tú quieras, distribuidores. Si tú no empiezas a traer los productos que están en tendencia, te vas a exacto, morir. exacto. Bueno, y entonces, precisamente hablando de eso, de los restaurantes, de emprender, si hoy un empresario joven dice, bueno, me quiero dedicar a esto, a la industria gastronómica y quiero tener mi restaurante, ¿cuáles son esos infaltables que tú dices, mira, no te puede faltar esto y esto, tienes que hacer esto, que así como a grosso modo, ¿qué le podrías decir a ese empresario nuevo que hoy quiere abrir su restaurante? Yo creo que hay una parte técnica eh, que son esos requerimientos que pase lo que pase vas a tener que cumplir, Ujú. ¿sí? Un sistema de facturación, facturación electrónica, un sistema POS para poder facturar. Vamos a necesitar obviamente cumplir con una serie de normativa que está, digamos, direccionada por parte del gobierno local o de la institución en su, no sé, departamento, ciudad, municipio, en donde lo vaya a abrir, que esos son como el listado de cosas que uno tiene que saber que se va a enfrentar a ellas si quiere abrir un restaurante. Y eso es una parte que es fundamental, importantísima y que la vamos a tener que cumplir, nos guste o no nos guste. Pero hay otra que es la más importante y es identificar cuáles son las razones por las cuales nos queremos meter a esto. Porque si no tenemos, digamos que justificaciones muy sólidas y una pasión por esto que se está haciendo, toda esa parte técnica, todos esos requerimientos que son infinitos, manejo de proveedores, tienes que Ujú. atender 200 proveedores, tienes que estar pendiente de 2000 clientes que van a tu restaurante, que todos salgan bien, que los empleados que se terminan convirtiendo en parte de tu familia y entre más tengas, pues son más situaciones que tú vas a tener que aprender a manejar. Son un sinfín de cosas que solo quien de verdad hace las cosas por pasión y Ujú. que se levanta con esas ganas de decir soy dueño de un restaurante, lo tengo y me apasiona, es capaz de sobrepasarlos. Por eso es que yo creo que a veces hay tantos cierres de negocios. La gente los ve como, es que montar un restaurante les está yendo bien, vamos a montar un restaurante. Esto tiene detrás Un sinfín de un sinfín de cosas cosas y grandes sacrificios, ¿no? y grandes sacrificios. Aparte que es un negocio, ahorita que estábamos con todo el tema de la reforma laboral y toda esta situación que está generando en el país, hablamos precisamente de eso, es que nosotros atendemos a la gente cuando la gente sale a descansar. Ujú, Nuestra temporada alta son las vacaciones de todo el mundo. ujú. Inclusive para uno, como padre de familia y como empresario en este sector, saber que cuando mis hijos salen a vacaciones es cuando más pendiente tengo yo que estar del negocio porque es un negocio que me demanda más cuando la gente está en vacaciones, pues es muy complejo lograr ese equilibrio y esa estructura al interior de la empresa, esa organización al interior de la empresa para que el negocio pueda seguir funcionando. Es súper importante ese punto que tocas porque es verdad, tus hijos salen de vacaciones, pero a ti te toca trabajar mucho más de lo que normalmente haces. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo eso porque hay que tener también el apoyo de la familia, ser conscientes de que obviamente que a la larga esto beneficia a todos, ¿no? A la familia como tal y que es importante obviamente hacer
pues tener mucha conciencia y hacer esos sacrificios que a la larga van a tener su recompensa. Pero en toda esa, digamos, en todo esto creo que es muy parte muy clave la tecnología. Ahí es fundamental para mí, digamos, usar unas herramientas tecnológicas que de verdad te sean de útil, que sean verdaderamente, digamos, de mucha ayuda para agilizar todo ese proceso, porque en cuanto al restaurante todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido. Entonces, ¿qué tecnología usas tú, digamos, para decir, no, a mí estas herramientas me parecen espectaculares porque me sirven para eso y eso? Y además, ¿qué le podrías recomendar a un nuevo restaurantero para que se pueda dedicar a eso y que les pueda también usar? Hay varias, digamos, varias herramientas desde la parte, digamos que publicitaria o de mercadeo. Hoy en día, dentro de la organización, nosotros estamos tratando de apoyarnos mucho en todo este tema de inteligencia artificial para proyectar y planificar, digamos, estrategias comerciales, entender un poco qué está pasando con ese mercado y cómo funciona el cliente. Creo que ese tema hoy en día de inteligencia artificial, que siento por el caso de nosotros nos faltan millones de años para entenderlo y aprovecharlo de la manera correcta, es una de ellas definitivamente, y eso solo lo va a entender quien lo empiece a utilizar. El tema del sistema termina siendo una bendición. Lograr tener a través de un computador, de un mecanismo, tener control sobre los precios de sus productos, porque puede uno empezar a hacer una trazabilidad, cómo está comprando, qué está pasando, si se me están subiendo, que se generan alertas, poder tener todos los productos que maneja uno en el menú digitalizados, las recetas colgadas para que cada vez que tú vendas uno, se te descargue ese inventario y tú puedas realmente saber qué está pasando con tu empresa, dónde están tus recursos y cómo están funcionando, es un tema que es absolutamente necesario e importante. Y obviamente en la medida en la que estas alternativas tecnológicas te empiecen a prestar servicios para tú poder hacer control de tu nómina, para tú poder, digamos, llevar el tema de la facturación electrónica, conocer tus ventas en el día a día. Hoy en día yo desde el celular literalmente a las 11 de la noche en mi casa puedo meter y me llega, o me meto yo a mirarlo, me llega un correo electrónico en donde me dicen se vendió tanto, tanto en efectivo, tanto en tarjeta, y entender un poquito como la dinámica que tuvo el restaurante. Y si quisiera desde el celular puedo entrar a indagar sobre cómo quedó el inventario para ese día cargado, qué me mandan las alertas, inclusive para las compras. Y eso, por eso te decía que eso es un tema que hasta que tú no lo uses, no vas a entender la realidad de la importancia que tiene, porque inclusive hasta en términos operativos te reduce gastos que vas a tener en términos de personal, por ejemplo. Porque ya tú con un simple mensaje vas a poder saber, tengo que comprar para mañana tantos kilos de papa porque solo me quedaron estos, tengo que comprar tantos pollos porque solo me quedaron estos, y empezar a trabajar todo eso. Creo que eso son herramientas fundamentales, el tema de los sistemas de post, de facturación, de inventarios, y hoy en día pues la inteligencia artificial que está revolucionando. Es súper importante. Bueno, ahorita, digamos, el que use inteligencia artificial está, digamos, mejor dicho, en lo mejor, ¿no? Es lo mejor obviamente te va a ayudar a resolver a desenvolverte mucho más tu trabajo y a facilitarlo, ¿no? Bueno, decíamos nosotros al inicio de que tú eras el presidente, ¿sí? Nacional de Acodres. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Acodres? ¿A qué se dedica? ACODRES es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Esto fue un reto que asumí el año pasado, más o menos para mediados de septiembre, octubre, eh, en donde la junta directiva de la cual yo hacía parte decide que se debe dar un cambio y una reorganización interna a la gremiación. Es un gremio que, en donde estamos pues los restaurantes del país. Hoy en día somos un poco más de 2.000 empresas que estamos afiliados en 17 departamentos o 17 capítulos, como lo llamamos nosotros. Y a través del gremio lo que hacemos es representación de nuestra industria, representación ante las instituciones de todo esto que nos duele y que nos aqueja,
de los impuestos, de las alzas en las tarifas, de lo que está pasando con el tema laboral, bueno, entre otros. Hacemos mucha formación. Acodres, dentro de sus principales pilares está el formar al empresario. Acodres es uno de los gremios más antiguos y definitivamente una de las cosas que nos encontramos es que así como es de antiguo, esta es una industria también muy vieja que hace muchos años no tenía formalización, no tanto en términos legales y tributarios y demás, sino quienes arrancaban con esto eran personas que no eran chefs profesionales, no tenían el servicio, digamos que no se habían formado en esta industria. Entonces, a través del gremio nosotros buscamos mucho en los diferentes capítulos formar a la gente. Sabemos que es una industria que ha venido en crecimiento exponencial en los últimos años, casi que como dicen algunos se puso de moda montar restaurante y parte de nuestra intención detrás de todo esto es apoyar y formar a esa gente. Todos estos empresarios que vengan nuevos a montar restaurante, que puedan encontrar plataformas en donde puedan entender cómo funciona el negocio, qué deben saber para hacerlo, ese ABC de cómo se hacen las cosas. Eso es otro de los roles que tenemos nosotros dentro del gremio. Y hay un evento muy interesante que se hace una vez al año, que es el Congreso Nacional de Restaurantes, que es un evento en donde básicamente buscamos agrupar a la industria, que se conozcan proveedores, que hayan speakers, que vengan los empresarios, los chefs, los bartenders, toda la gente que de una u otra forma hace parte de esa industria, los proveedores, se conozcan y pueda haber como toda esa integración a nivel nacional y sepan pues cómo está todo este tema hoy en día funcionando, tendencias, hacia dónde va la industria, qué está pasando con la inteligencia artificial, qué está pasando con el tema de marketing digital, qué está pasando con los menús, qué restaurantes están punteando, qué está funcionando mejor. Ay, excelente. O sea, prácticamente se puede decir, ustedes asesoran al restaurante de todo a todo, ¿no? Nosotros acompañamos, Los acompañan. acompañamos, les brindamos los espacios y de una u otra forma empezamos a hacer esa conexión entre esos posibles asesores y esas personas que lo requieran. Digamos que sí, a lo largo de todo este tiempo hemos venido desarrollando diferentes plataformas en donde la gente puede conectarse muy fácil con un asesor tributario, conectarse muy fácil con un abogado laboralista, conectarse muy fácil con un abogado de sociedades, para poder conocer como toda esa dinámica. Cuando se requiere, por ejemplo, alguien necesita información para aperturar un negocio y quiere saber cuáles son los requerimientos de, no sé, con Saico Asimpro, con la Secretaría de Salud, con bomberos, todas esas, digamos que todas esas necesidades de una u otra manera ya se han venido organizando desde hace mucho tiempo, entonces las tenemos mucho más organizadas, Mm. tenemos esa red de contactos que facilita un poco todo ese proceso. Ujú. Bueno, y aquí en Bucaramanga, ¿dónde nos encontramos? Digamos, de aquí a Codred, ¿a dónde nos Bueno, dirigimos? la forma, y viendo un poquito a la situación actual, la Ujú. forma más fácil es la parte digital. Creo que a través de las redes sociales de Acodres, los correos electrónicos que aparecen en todo lado, tú pones en Google Acodres y de una vez te referencia. Sin embargo, tenemos una oficina física en la carrera 33, eso es 33 con 48, muy cerca, donde generalmente hay algunas de las personas del equipo de Acodres, pero casi siempre tratamos de hacer la forma en la que llegan estos afiliados es a través de algunos eventos que se vienen realizando periódicamente, que son en su gran mayoría abiertos a cualquier persona y allá llegan, aprovechan, digamos, la capacitación o lo que sea que se vaya a hacer y pues conocen un poco más de lo que pasa con el gremio y con el sector. Ah, Y estamos, excelente. como te decía, en las 17 regiones. Cada región tiene un director ejecutivo, que es quien nos representa en su ciudad o en su departamento y quien se encarga de una otra forma de tener ese contacto directo entre los proveedores, la nacional y los afiliados. Ujú. Entonces, perfecto, ahí te podemos encontrar a ti, digamos, y a todo el equipo de actores aquí de Capítulo Santander, nos decías, para, mejor dicho, para todo aquel restaurante que quiera pues, recibir un acompañamiento, que los asesoren, que los puedan comunicar con los especialistas de cada área, ¿no? Y Para poder, beneficios, y beneficios, porque sí, qué nosotros beneficios. hacemos eso, digamos que buscamos es cerrar esas alianzas, para entregarnos beneficios económicos y descuentos muy importantes para esos afiliados y que a través del gremio pues ellos puedan obtenerlo y que sea mucho más fácil
acceder a eso. Bueno, normalmente ustedes tienen como un calendario de eventos o de reuniones. ¿Sabes si ahorita para julio hay algún evento que quieras resaltar, que quieras que de pronto los restauranteros puedan asistir? Ahorita acabamos de terminar precisamente un conversatorio acá que hicimos a nivel regional en Santander con todo este tema de la autorretención y el nuevo decreto, creo que es 572, 574 que salió de la autorretención. Ese acaba de terminar. Eventos importantes, grandes, todos son importantes, pero digamos que eventos relevantes viene Sabores de Bucaramanga, que es un evento gastronómico que Acodres viene liderando desde hace creo que ya 14, 15 años, que generalmente se hace en espacios abiertos. Es una feria gastronómica en donde vas a encontrar más de 40, 50 establecimientos comerciales que sacan un producto relevante de la ciudad. Este año va a venir con muchas sorpresas interesantes porque queremos seguir resaltando ese amor por Bucaramanga, por lo que ha pasado con el fútbol, ¿Y con hay el fecha? ¿Hay equipo. fecha? Ese evento se hace siempre en el marco de la Feria de Bucaramanga. Ah, Generalmente se hace o el primer fin de semana o un fin de semana antes para que sea el evento de apertura de la Feria de Bucaramanga. Siempre nos tratamos mucho de organizar para no chocar con otros eventos y que todos, digamos que siempre tengamos un evento en ese mes de feria que se genera. Y en la página web de Acodres Santander pueden encontrar permanentemente actividades, charlas que se dan, traemos speakers para que nos cuenten sobre sus historias de emprendimiento y demás, y estamos como trabajando mucho en eso. Ahorita creo que dentro de poco vamos a lograr lanzar, que lo hablábamos detrás de cámaras, un espacio en la página web donde van a estar colgadas unas citas con algunos de los empresarios que han tenido de una u otra forma aprendizajes. Te repito, yo no hablo mucho de éxito como tal, pero que han sido reconocidos con sus establecimientos o que les ha ido muy bien, y que de una u otra forma la gente admira, y la idea es tener esos espacios con ellos para que esos nuevos empresarios o esa gente que está empezando en este sector pueda buquear una cita con ellos para tener una hora en donde esa persona les pueda contar esas experiencias y que sí. sea mucho más abierto a todos los afiliados del gremio. Ay, perfecto, espectacular. Bueno, entonces hay que buscar entonces en redes sociales toda la programación que tienen Acodres mensualmente, obviamente para poder recibir toda esta información y disfrutar de todos los eventos que se vienen, digamos, ya para este segundo semestre ya del 2025 que tenemos. De verdad, entonces, qué rico de verdad poder tener toda esa experiencia y obviamente recibir toda esa asesoría de que obviamente que a un empresario le puede servir bastante, o sea de gran ayuda. Pero volviendo al tema, digamos, empresarial por parte tuya, ahí, digamos, podemos decir que en cuanto a nivel de restaurante, tú puedes decir, ya lo he logrado todo. O sea, ya, digamos, a nivel de restaurante yo digo, no, ya yo me siento, mejor dicho, con toda la experiencia que tengo o todavía te queda algo por hacer. ¿Quieres montar otro restaurante? ¿Tienes otra idea? ¿Qué enfoque le quieres dar? Yo estoy literal empezando. Ok. Esto es un camino muy largo, eh, que cuando te va bien y cuando haces las cosas bien y cuando ves el trasfondo que esto tiene, yo siempre le cuento a la gente algo creo que es uno de los motivos por los que yo sigo metido en esto, es la capacidad de impactar familias completas. O sea, tú, lo hablamos mucho inclusive de Acodres, y qué pena que mezcle una cosa con la otra, pero hoy en día es casi que inevitable. Nosotros somos altísimos generadores de empleo, altísimos generadores de empleo. Y como empresarios tenemos muchísimas dificultades para generarlo, porque quedamos mal, a veces se nos dificulta pagar, o sea, eso es realmente lo que es una empresa acá en Colombia, esa es la realidad de las cosas. Pero siento que con el tiempo lo que me ha pasado a mí en estos 12 años es que ha sido una curva de aprendizaje grandísima que no termina, porque hoy estoy viviendo cosas que inclusive no vivía, o no viví en los primeros años. Creo que mi experiencia fue un tiro en arco que iba súper ascendente,
en donde la pandemia nos mostró a nosotros un panorama que jamás nos íbamos a imaginar que hubiera podido pasar y Mm. que después de, inclusive la pandemia, nos ha impuesto retos grandísimos que tenemos que seguir sobrellevando para que la industria y para que los negocios de nosotros sigan funcionando. Este año particularmente, junto con parte del 2024, han sido años retadorcísimos, en donde no hay un libro que te diga qué tienes que hacer, no hay un gurú que te establezca que si sigues estas directrices va a funcionar, y eso lo que me permite responderte en este momento es, estoy hasta ahora aprendiendo, creo que me falta muchísimo camino, pero definitivamente sí es una industria que me gusta mucho, que me emociona, que me enorgullece. O sea, me siento orgulloso de decir que soy dueño de un restaurante. Me da mucho orgullo cuando la gente me reconoce y me dice: usted es el dueño de Batuto, usted es el dueño de Chicken Box, usted acaba de montar las hamburguesas Oso, o peor, o mejor, no peor. Cuando estoy en el restaurante y llega alguien a probar el producto y dice: oiga, qué hamburguesas tan impresionantes. Ujú. Definitivamente vienen más proyectos. Estamos en un año de restablecer y reevaluar mucho la estrategia, los formatos que nosotros antes, digamos, que realizábamos. Estamos como en todo ese proceso de ver cuáles son los mejores caminos a tomar, pero pues mientras la gente siga comiendo en restaurantes, la idea es poder seguir abriendo. Por favor, para mí, digo, es la mejor experiencia ir a un restaurante, disfrutar con familia, disfrutar con los amigos, tomarse una rica copa de vino, es Hoy por hoy los delicioso. restaurantes son un, un escape, o sea, es un espacio de ocio, de disfrute. Mm. Hace unos años era más una simple actividad para cumplir una necesidad que tenía, si era: tengo hambre, necesito comer y voy como y chao. Hoy ya se volvió eso, ya buscas un lugar donde quieres compartir con tus amigos, disfrutar con tu familia, haces el plan de salir, sales y te quieres quedar en el espacio, durar más tiempo, Ujú. consumir, no sé, una copa de vino, un cóctel. O sea, ya no es tan: tengo hambre, necesito comer y comí y ya solucioné, no. Exacto, así es. Bueno, Jaime, cuéntanos, de todo este, digamos, de toda esta experiencia que tú has tenido, digamos, con los restaurantes, obviamente han habido, digamos, fracasos, se podría decir, o cosas que tú dices: no, Adriana, yo aquí definitivamente la embarré. ¿De alguna anécdota que tú dices: uy, no, aquí yo la embarré y eso ya no lo vuelvo a hacer y aprendí y me costó y ya, digamos, me quedó de enseñanza? ¿Qué podrías compartirnos sobre eso? Yo he cerrado, no sé, creo que hay unos 6 o 7 marcas tal vez de las que he aperturado. Em, Creo que la gran mayoría de ellas han sido por no dedicarle el tiempo correcto al análisis del sector, inclusive hasta del mismo arrendador, ¿sí? O el lugar en donde me voy a hacer, llámese centro comercial, propietario de la casa o lo que sea, porque uno tiene que, eso termina siendo un matrimonio. Yo Sí. tengo que entrar a mirar quién es el que me está arrendando, qué intención tiene detrás de eso, dónde me voy a ubicar, cuál es el comportamiento de la gente, por dónde llegan los carros, por dónde llega la gente al lugar, si tengo las condiciones en el espacio físico para poderlas cumplir. Y creo que hoy en día, como te contaba también ahorita, me demoro más abriendo un establecimiento que lo que de pronto una persona podría considerar si lo abriera de cero. Y es por eso, porque yo ya hoy en día analizo otras variables que considero para nosotros son muy importantes, y que definitivamente en mi experiencia pues no voy a poder dejar de hacer, porque sé que eso me va a llevar a tener más problemas de los que normalmente le pueden ocurrir a uno como en la industria. Pero yo creo que eso es una de las cosas difíciles. Yo tengo también yo no sé si sea un punto negativo, pero como mi disciplina y mi experticia es la arquitectura y el diseño, yo diseño y construyo todos mis negocios. Inclusive hago ese trabajo también para terceros que tienen restaurantes, que como te los manifiesto son muy importantes, y que definitivamente en mi experiencia pues no voy a poder dejar de hacer, porque sé que eso me va a llevar a tener más problemas de los que normalmente le pueden ocurrir a uno como en la industria. Pero yo creo que eso es una
de las cosas difíciles. Yo tengo también yo no sé si sea un punto negativo, pero como mi disciplina y mi experticia es la arquitectura y el diseño, yo diseño y construyo todos mis negocios, inclusive hago ese trabajo también para terceros que tienen restaurantes, que como se los manifiesto a ellos y ellos logran darse cuenta, pues termina siendo un plus que un restaurantero, diseñador y arquitecto les diseñe y les construya el lugar, porque pues me permite a mí entender muchas cosas de la operación Mm, que yo vivo en mi día a día y que se termina convirtiendo en una asesoría gratuita mm, por simplemente entrar a diseñar el proyecto. Pero lo negativo de ese proceso es que yo me termino exigiendo mucho más a la hora de ejecutar el proyecto. sí. Y tiendo siempre a decir, no, le tengo que meter esto que es mejor porque al final también es mi vitrina. Y eso, de cierta manera, puede, si no está muy bien controlado y si uno no tiene a alguien detrás que le jale las orejas y lo estabilice, puede terminar, obviamente, incrementando los presupuestos de los proyectos, que es gravísimo cuando tú no logras cumplir con un presupuesto del proyecto porque va a Ujú. dificultar definitivamente más el arranque y llegar a un punto de equilibrio. Exacto. Bueno, cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia con algún cliente que tú dices, uy, este cliente, mejor dicho, si pudiera vetarlo, lo vetaría o no? Sí, obvio, han habido muchas. Yo considero que yo soy una persona muy paciente a la hora de solucionar conflictos. Eh, digamos que personalmente, o sea, que me haya tocado a mí alguien, tengo uno súper presente hace muchísimos años y fue muy chistoso porque curiosamente era familiar de unos familiares. Mm, Entonces, cuando yo lo vi ahí, pero súper disgustado con los meseros, pero grosero y todo, yo fui y me le acerqué. Y yo dije, no, pues o sea, tampoco porque tú lo dijiste ahorita, pues es que los meseros también son seres humanos, a ellos también les da hambre, les da sueño, les da frío, también están cansados, también duermen mal, también se ponen a pelear con sus parejas y demás. Es natural que una persona pueda llegar en algún momento de pronto no distraído para cumplir sus funciones. Y pues yo me le terminé acercando y lo saludé y me le presenté porque él sabía, yo creo que él sabía quién era yo sabía quién era él, pero pues nunca habíamos hablado. Y le dije, cuando yo le dije que por qué lo conocía y todo, eh, pues obviamente se achantó y yo le dije, no, que y es mucho mayor que yo. Yo le dije, considero que no es una forma de tratar a nadie en ningún mm, lugar. No lo veté, pero sí le dije que si finalmente le terminaba incomodando, yo no iba a sacar a los empleados por él. Entonces, mm. pues, ¿Y qué te dijo? no, eso fue terrible, obviamente, claro, él ya queda sin armas como para hacer, porque Mm, la gente espera que uno le responda con la misma moneda. Y cuando tú exacto. no respondes con la misma moneda, pues a ellos también les toca bajar la guardia. Y al final todo esto tiene solución. Nosotros sí manejamos un estado de ánimo de las personas muy complejo porque cuando tú tienes hambre y pelear con tu hambre y que se te muere la comida o que te llegue mal, pues eso te altera todo. Sí. Entonces para nosotros es muy importante poder cumplir como con esas condiciones, pero sí, eso pasa permanentemente. Bucaramanga particularmente, y espero la gente que vea este video no lo tome a mal, pero Bucaramanga particularmente es un consumidor que aún no está educado para esto, para consumir en los restaurantes. Somos un mercado muy complejo. Eh, no por nada dicen que acá testean productos las grandes marcas del país porque si funciona acá funciona en todo lado. Sí, sí. Entonces, somos un mercado complejo, somos un mercado que todavía nos falta mucha educación en el tema gastronómico, en el producto, en entender que es que acá no hay escuelas de servicio, acá estamos formando y llevamos creando una industria hace nada más 10 12 años. Siempre han existido los restaurantes, pero si cualquier persona quiere hacer un análisis de lo que pasaba antes del 2010 a lo que está pasando hoy, en 10 años nosotros hemos evolucionado en el sector gastronómico lo que duramos Ujú. 60 70 80 años haciendo. Entonces, eso es una dinámica muy compleja, tratar de encontrar esa gente, tratar de formarla, tratar de hacerles también entender que un sector como el nuestro, que ha sido tan informal y como llaman muchos, de escampadero,
porque la gente decía, no, pues es que me dejaron sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No, pues voy a trabajar en un restaurante mientras me consigo algo. Hacerle entender a esa gente, a esos colaboradores, a esos empleados, que la industria de nosotros, bien manejada, le podría dar para vivir demasiado bien, demasiado Exacto. bien. Hay restaurantes donde empleados se pueden ganar 3 4 millones de pesos, que es más de lo que ganan profesionales en Mm, otras industrias después de haber estudiado años de carrera. exacto. Entonces, pero la gente a veces no le da como ese valor y eso hace parte, digamos, de todo este trabajo que se está haciendo un poco. Exacto. Bueno, y para finalizar, digamos, en todo esto del restaurante, ¿tú te involucras en las elecciones de los platos, en el diseño, digamos, en la elaboración, digamos, de la carta y todo eso? ¿También haces degustaciones y todo eso? ¿Haces parte de ese proceso? Sí, en las marcas mías no tenemos un chef que, por cierto, es demasiado bueno, pero yo tengo una pasión particular por el tema de la cocina. No estudié cocina, tengo unas ganas infinitas de hacerlo, pero hoy en día creo que la demanda de tiempo de todo lo que es, en lo que estoy metido, en lo que hago de mi empresa de arquitectura, del tema de los restaurantes, hoy en día Acodres, tengo una exportadora de café también, y representamos una marca de unos equipos finlandeses acá en Colombia. Entonces, como que toda esa dinámica no me lo ha permitido. Mi familia, 3 hijos, con mi esposa, con las cuales disfruto estar mucho, pues digamos que no he querido tomar la decisión de sacrificar más tiempo para ir un sábado o un viernes a estudiar y a Mm. meterme en el tema, pero me fascina la cocina, cocino en mi casa, me gusta hacer muchas cosas y por lo tanto me meto en el 100% de los platos que salen, tanto platos de temporada como platos que van a quedar en el menú. Toda la parte gráfica, estética y de una u otra forma también como comercial de la empresa, está de una u otra manera como supervisada por parte mía. Hoy en día tengo, gracias a Dios, un equipo demasiado bueno que hace que las cosas pasen, igual que como en todo, con dificultades, con retos permanentemente, pero hay un equipo muy bueno que me permite a mí más Ujú. entrar a supervisar, a revisar, digamos que las acciones que se toman, pero sí, por el tema de cocina, por ejemplo, yo me las pruebo absolutamente todas. Todo. Ahorita para el último de las hamburguesas que hicimos, yo la salsa de la casa, la salsa que se llama salsa oso, eso es un producto desarrollado por mí. O sea, Mm. me gusta mucho meterme en todo ese proceso. Yo voy y se los llevo al chef y obviamente respeto muchísimo su conocimiento, su técnica y su experiencia. Entonces yo voy y se la llevo y le digo, mire esto, la hice así, 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 púlala, revísela, mire a ver qué hay que hacerle ¿Tus y la hijos no sacamos. participan también? Porque por lo menos en casa cuando yo preparo algo, siempre mi hija está picando, mami, eso, le falta lo otro. O, ah, no, mami, esto no me gustó. ¿Tu hija no, o tus hijos no hacen parte también de eso a veces? Ellos están todavía, bueno, todavía están pequeños, tienen 7 6 y 2 años, les gusta Mm, muchísimo, se meten, digamos que les gusta cocinar. Mi esposa tiene también una empresa acá pues, del sector que se llama Snop Donut. Son unos cafés digamos que nacen por el tema de las donas artesanales. Hoy en día son cafés que venden brunch todo el día, y digamos que con ella permanentemente mis hijos están haciendo, no sé, cupcakes, donas. Les gusta cuando estamos cocinando que los pongamos a hacer cosas y nos ayuden a batir salsas o cosas así, pero es un tema como muy familiar, muy adentro en la ujú, casa, pero sí, y trato mucho de vincularlos. Los llevo mucho a los restaurantes y les digo, oiga, vaya y pregúntele al cliente cómo le fue. mm. Ahorita el de la mitad está haciendo cupcakes, tiene 6 años, hace cupcakes y se baja a la portería del edificio con una mesa a esperar que entren los vecinos y a vender los cupcakes. Entonces les digo, bueno, salga usted y usted es el que lo tiene que ofrecer, cóbrele, muéstrele, Ujú. cuéntele qué tiene, cuéntele que lo prepare usted, porque al final del ejercicio, de una u otra forma, sí es importante para mí que ellos entiendan por lo menos en lo que nosotros estamos y en lo que nosotros nos metimos y cómo funciona esta industria que para mí es la industria de la hospitalidad. Exacto. No, es que es importante, ahorita, hoy en día es importante enseñarles a los hijos de educación financiera. O sea, que todo
tiene un costo y hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Y entonces qué bonito es poder involucrar a los hijos también en el negocio, ¿no? De que ellos poco a poco, digamos, a su manera aprendan y conozcan y comprendan qué es lo que está haciendo papá y mamá, que eso es muy valioso. Es muy valioso. Bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, Jaime, que podamos, pues, hayamos podido disfrutar de toda tu experiencia, de todo lo que nos hayas, pues, nos contaste hoy y que de verdad espero que poder en un futuro también nos acompañes de nuevo contándonos más cosas de Acodres, contándonos más cosas de tus restaurantes, alguna nueva apertura que tú hagas y qué rico de verdad poderte tener aquí de nuevo. No, a ustedes muchísimas gracias por estos espacios que están generando, que sin duda alguna son el futuro de la comunicación. Son espacios que de una u otra forma están acercando realmente a las empresas con la gente, con los empleados, con la dinámica que estamos llevando. Creo que es muy importante que la gente conozca el trasfondo de lo que realmente, en este caso en particular, es un restaurante, es una Codres, todo lo que hay detrás, cómo funcionan las cosas. Entonces, encantado de estar acá y claro que sí, estoy súper atento a nuevas invitaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Mentes Fuera de Serie. Les invitamos a que ya saben que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos esperamos en un nuevo episodio. Chao, chao.